Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Bosques, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para recordar a la sociedad de la importancia de estas áreas naturales dentro de nuestras comunidades. Los bosques, su ordenación y explotación sostenibles, incluidos los ecosistemas forestales frágiles, son fundamentales para combatir el cambio climático, por lo que contribuyen significativamente al beneficio de las generaciones presentes y futuras. Los bosques también ejercen un papel fundamental en la erradicación de la pobreza y el logro de metas de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, se lee en el comunicado del organismo. Ante esta declaratoria, se espera reforzar la educación sobre los bosques, para apreciarlos como un medio indispensable que tiene que ser amado y protegido con gestión sostenible y la conservación de la biodiversidad. Estas 6 áreas verdes te darán opciones para pasear dentro de la Ciudad de México y apreciar más los bosques. Bosque de Chapultepec, ubicado en el centro de la Ciudad de México, este espacio verde es considerado uno de los más grandes pulmones de la capital del país. Se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo y mide alrededor de 678 hectáreas, en las que podrás encontrar parques, museos como el de Historia Natural, un zoológico, 4 lagos, actividades recreativas y varios monumentos históricos, ya que también fue el escenario de varios acontecimientos históricos al ser el Baño de Moctezuma o el Colegio Militar. Parque Hundido está ubicado a un costado de la Avenida Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez, y su historia se remonta al siglo XIX, cuando era fábrica de ladrillos llamada Nochebuena, a las afueras de la Ciudad de México. Con la urbanización de la capital del país, esta empresa se convirtió en un bosque y conservó su nombre, Nochebuena. Los pasos a desnivel de la ladrillera fueron conservados en el área verde y con el tiempo esto le dio el nombre actual al parque. Bosque de Tlalpan lo encontrarás al sur de la Ciudad de México, lleno de pinos, oyameles, cedros y encinos. Es ideal para ejercitarse o hacer convivencias con las familias. Esta es otra área verde que al inicio de su historia era una fábrica de papel Loreto y Peña Pobre con una extensión de 304 hectáreas. Bosque de Aragón, en sus 160 hectáreas encontrarás una trotapista, un lago, áreas ecológicas, un skate park, un balneario y un zoológico. Es otro de los grandes pulmones capitalinos y las autoridades locales lo ocupan para hacer actividades recreativas. Parque Nacional del Ajusco. En este espacio encontrarás cientos de pinos y encinos que en invierno se cubren de nieve por las bajas temperaturas que se sienten en la zona alta de la Ciudad de México. Podrás subir a sus montañas, conocer el extinto volcán Sitoe, respirar aire fresco, cabalgar por sus áreas verdes y convivir con los animales de la zona como el tlacuache, la musaraña, el coyote, la comadreja, el zorrillo y el gato montés.
Parque Tezozomoc, ubicado al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía de Azcapotzalco. Esta zona verde destaca por tener un lago y varias atracciones para los más pequeños de la casa. Fue diseñado por el arquitecto Mariusz Czehetnan en 1982, quien también es el responsable de Parque Ecológico Xochimilco, el Jardín Natural Parque Bicentenario y otros espacios verdes en Chapultepec.